7, 6, 5, 4, 3, 2. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Valdivia. Este es mi programa de Lucubraciones sobre Economía que se transmite por el canal digital ZTV, por mi página de Facebook, Juan Miguel Valdivia Goicochea, y por mi canal de YouTube, Lucubraciones sobre Economía. El día de hoy quiero tocar el tema referido a la moneda, el tipo de cambio y las reservas internacionales netas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la depreciación de nuestra moneda en la economía del país, ¿no? ¿Por qué? Porque en redes sociales he visto comentarios, voy a señalar dos básicamente. Uno decía, ¿no? Cuando asuma Pedro Castillo, baja el precio del dólar, o sea, Pedro Castillo dispone la baja del precio del dólar y problema resuelto. Ese es el concepto que algunos tienen, primero. Segundo, otros que han señalado dicen, me pagan mi sueldo en soles, por tanto, que suba el dólar no me va a afectar en lo más mínimo. Esas son las dos premisas con las que vamos a partir nuestro análisis. Bien, primero veamos qué es la moneda. La moneda es cualquier objeto, todo objeto, que sirva como medio de cambio, medida de valor, como medio de atesoramiento o como patrón de pagos diferidos. Vale decir, es cualquier objeto que nos permita comprar, vender, ahorrar, obtener créditos con el compromiso de pagarlos en el futuro. Cuando hablamos de medida de valor nos referimos a que gracias a la moneda nosotros podemos establecer un precio para todos los bienes y servicios de la economía. Bien, ¿quién emite la moneda nacional? La moneda nacional es emitida por el Banco Central de Reserva del Perú. En el año 1922 se creó el Banco de Reserva del Perú y a partir de 1931 pasó a llamarse Banco Central de Reserva del Perú y la emisión monetaria se convirtió en un monopolio del Estado. El Estado era quien emitía los billetes de papel y las monedas metálicas, ¿no? Bien, actualmente el dinero de curso legal en nuestro país es el sol. Es el sol. ¿Qué significa curso legal? Curso legal significa que el sol está definido por ley, ¿no? A través de una ley se ha creado esta moneda. Anteriormente se llamaba Nuevo Sol, y antes se llamaba INTI, y antes se llamaba Sol de Oro, ¿no? Entonces, conforme los procesos inflacionarios han ido generando una pérdida de valor de la moneda, esta ha ido cambiando de nombre. También decimos de que el sol es de aceptación forzosa, vale decir, en nuestro país, dentro de nuestro territorio, todos están obligados a aceptar el nuevo sol como medio de pago. Como medio de pago. Lo que quiere decir es de que nadie te puede obligar a cancelar una deuda en moneda extranjera, así como tú tampoco puedes pagar en moneda extranjera y quien te está recibiendo o a quien le estás comprando tampoco está obligado a recibirte, por ejemplo, dólares o euros en forma de pago. No se puede. ¿Por qué? Porque no es dinero de curso legal. Bien, respecto de la aceptación forzosa, por ejemplo, hay posiciones encontradas, ¿no? Larry Parks dice, ¿no? Si el dinero es bueno y la gente lo acepta voluntariamente, ¿qué necesidad hay de leyes de curso forzoso o de aceptación forzosa? Si el dinero no es bueno, ¿cómo se puede en una democracia obligar al pueblo a utilizarlo? ¿Por qué? Porque siempre decimos de que para que una moneda sea buena, tiene que ser de amplia aceptación. O sea, si el público no acepta la moneda, entonces no es una buena moneda. Por tanto, dice Larry Parks, ¿cuál es la necesidad de que la aceptación sea forzosa? O sea, que el Estado te obligue a aceptar una determinada moneda. Bien, entonces queda claro, la moneda en nuestro país es el sol, la moneda de curso legal, y aceptación forzosa es el sol. Bien, ¿qué cosa es entonces el dólar? El dólar no es moneda en nuestra economía. El dólar es un bien que está sujeto a la ley de oferta y demanda. ¿Qué significa que esté sujeto a la ley de oferta y demanda? Que si los dólares escasean, entonces su precio sube.
Al subir el precio del dólar, quiere decir que la moneda nacional se está depreciando, nuestra moneda está perdiendo valor frente al dólar. Por lo tanto, lo que ocurre es que nuestra moneda se está debilitando. Si los dólares abundan, hay abundancia de dólares en el mercado cambiario, su precio disminuye. O sea, la moneda nacional se está apreciando, en otras palabras, se está fortaleciendo. Lo que estamos queriendo decir es de que el tipo de cambio en nuestro país, a diferencia de otros países, como por ejemplo Venezuela, el tipo de cambio acá es flexible. En Venezuela es tipo de cambio fijo, vale decir, el Estado es quien determina cuál es el valor de la moneda extranjera. Acá no. Acá el tipo de cambio es flexible. ¿Y por qué? Porque la Constitución establece que somos una economía social de mercado. Y como economía social de mercado, los precios de todos los bienes y servicios, incluido el de las monedas extranjeras, como el dólar o como el euro, se determinan libremente en el mercado. Y aquí tenemos la respuesta a la primera aseveración, ¿no? Que decía de que Pedro Castillo asume el poder, entonces él dispone que el dólar baje y listo, se acabó el problema. No. El Poder Ejecutivo, vale decir, el presidente de la República y el Consejo de Ministros, no pueden disponer que el precio del dólar se establezca de manera fija. No pueden fijar el precio, porque somos una economía social de mercado y así lo establece la Constitución. Y se tiene que respetar la Constitución. Bien, entonces, ¿cómo estamos ahorita en el mercado cambiario? El tipo de cambio cerró el 24 de junio en 3,98, o sea, casi 4 nuevos soles, ¿no? Y hubo un volumen de transacciones en millones de dólares de 475 millones de dólares. El 25 de junio, o sea, el día viernes, cerró en 3,96, 3,97 casi, y el volumen de transacciones que se realizaron fue de 379 millones de dólares. El del 24 de junio es un récord histórico, ¿no? Casi 4 nuevos soles. Muy bien, ahora veamos entonces qué cosas son las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas se definen como la diferencia entre los activos y pasivos, ahí tenemos, entre los activos y pasivos internacionales de un país y que son gestionados o administrados por el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Entre otras funciones, las reservas internacionales sirven para moderar las variaciones del tipo de cambio, evitando de esta manera la volatilidad. ¿Qué significa volatilidad? Que el precio suba y baje de manera abrupta, ¿no? Entonces, evita la volatilidad solamente cuando estos cambios son bruscos. Vale decir, comprará o venderá los dólares acumulados en sus reservas para evitar fluctuaciones amplias. No pequeñas fluctuaciones, no, ahí no interviene el Banco Central. Por eso es que en el caso nuestro decimos que nuestro tipo de cambio, si bien es flexible, es tipo de cambio flexible administrado, o también se le llama sucio, por la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, comprando o vendiendo cuando lo considera pertinente, Entonces, otra función de las reservas internacionales netas es que respaldan los billetes y monedas en circulación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que respaldan los billetes y monedas en circulación? Quiere decir que las monedas anteriormente, para que tengan una idea, las monedas eran metálicas solamente y eran de oro o de plata. Hoy en día no. Por ejemplo, el nuevo sol actualmente es de cobre, bronce, níquel y zinc, o sea, de metales no finos. Por lo tanto, carece de valor por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que le da respaldo a ese pedazo de metal que como metal no tiene absolutamente ningún valor, o a ese pedazo de papel que nosotros conocemos como billete,
y que tampoco tiene el valor que representa, ¿no es cierto? Ese pedazo de papel no cuesta 200 soles, pero nosotros aceptamos que ese pedazo de papel tiene un valor de 200 soles. Y lo aceptamos ¿por qué? Porque así nos lo ha dicho el Banco Central de Reserva. Nos ha dicho, este pedazo de papel cuesta 200 soles, este pedazo de papel cuesta 100 soles. Y nosotros lo hemos aceptado así, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es lo que respalda a ese pedazo de papel o a ese disco metálico sin valor alguno? Lo respaldan las reservas internacionales netas. Mientras mayores sean las reservas internacionales, más fuerte será nuestra moneda. Más fuerte será nuestra moneda. Por eso es que hay algunos desfasados que hablan, ¿no? Dicen, pero si tenemos 70 y tantos mil millones en reservas internacionales netas, ¿por qué no pagamos toda la deuda externa y se acabó el problema? Es que no es así. Ya ha habido, en anteriores ocasiones, por ejemplo en Argentina, el Plan Cavallo pretendió hacer eso, ¿no? Y se generó una hiperinflación terrible, terrible en Argentina. Muy bien, ¿cuál es la posición de las reservas internacionales netas en este momento, no? En enero del año 2020, las reservas internacionales eran 68.400 millones de dólares. Eso es lo que teníamos de reservas internacionales. A diciembre del 2020 hemos cerrado en 74.700 millones de dólares. ¿Por qué? Porque como producto de la pandemia, mucha gente ha vendido sus dólares, ha sacado sus dólares a la venta, se ha generado una sobreoferta y el precio del dólar ha empezado a caer. Entonces, para evitar esa caída, el Banco Central ha empezado a comprar dólares. Y al comprar dólares, las reservas internacionales aumentan, ¿no? A marzo llegamos a tener 81.300 millones de dólares. Y luego, ya por el efecto de las elecciones, esto ha ido disminuyendo de 81.300 a 72.300 millones de dólares. 72.300 millones de dólares. ¿Qué tanto, por ejemplo, afecta la caída o subida del dólar a nuestra economía? La explicación está en este cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra economía siempre ha estado fuertemente dolarizada. Y se han hecho grandes esfuerzos para evitar justamente esa dolarización. En el año 2001, el 78% de los créditos en nuestro país eran realizados en dólares. Luego ya se implementaron políticas para desdolarizar la economía, ¿no? Y que los créditos ya no se realicen en dólares, sino en soles. De tal manera que esto ha ido bajando progresivamente, ¿no? A partir del año 2015 se implementan ya políticas más estrictas en ese sentido, y al año 2021 se prevé, porque esto que está con asterisco son proyecciones, se prevé que los créditos en dólares alcancen el 20% del total, ¿no? Del total de créditos en nuestro país. Todavía es alto, ¿no? O sea, el 80% de operaciones se realizan en soles, y el 20% en dólares, una cifra todavía alta. Y al 2022 se prevé que alcancen el 19,8% del total de operaciones crediticias en dólares. Bien, entonces estamos dolarizados, y esa es la razón por la cual nos afecta, como vamos a ver más adelante, cada vez que el tipo de cambio sufre variaciones por la dolarización justamente de nuestra economía. Veamos ahora entonces cuál es la relación que hay entre el tipo de cambio y las reservas internacionales netas. La relación que hay entre el tipo de cambio y las reservas internacionales netas la podemos observar en este cuadro, en esta gráfica, muy claramente. La relación que hay es una relación inversa.
¿Qué significa en primer lugar relación inversa? Relación inversa significa que en la medida que aumenta una variable, la otra variable disminuye. En este caso, por ejemplo, una variable es el tipo de cambio, la otra variable es las reservas internacionales netas. Entonces, cuando decimos que hay una relación inversa entre estas dos variables es porque cuando aumenta el tipo de cambio, las reservas internacionales netas disminuyen. Cuando disminuye el tipo de cambio, las reservas internacionales aumentan. Si observamos el cuadro, en febrero del año 2020, el tipo de cambio era 3.45 y a abril disminuyó a 3.37 soles por un dólar americano. Disminuyó de 3.45 en febrero a 3.37 dólares en abril. Muy bien. ¿Y qué pasó con las reservas internacionales? En febrero eran 67.600 millones de dólares y en abril pasaron a ser 73.600 millones de dólares. Aumentaron. Entonces, al disminuir el tipo de cambio, aumentaron las reservas internacionales netas. Y eso lo podemos observar claramente a través del tiempo, ¿no? Cada vez que el tipo de cambio aumentaba, las reservas internacionales disminuían. Cada vez que el tipo de cambio disminuía, las reservas internacionales aumentaban, ¿no? Y eso por qué, repito, por la relación inversa. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió este año? Específicamente en el mes de marzo, antes de las elecciones. En el mes de marzo, previo a las elecciones, el dólar subió de 3.65 en febrero a 3.74 soles por cada dólar en el mes de marzo. Entonces, ¿qué es lo que debió ocurrir? El Banco Central debió sacar sus dólares y venderlos, o sea, aumentar la oferta de dólares para que el precio tienda a disminuir en el mercado cambiario. Pero ¿qué pasó? No lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque el Banco Central presumió, ¿no?, que ese incremento era únicamente por efectos de las expectativas generadas por las elecciones generales para presidente y Congreso de la República que se llevaron a cabo el 11 de abril. Recuerden que estamos hablando del mes de marzo, ¿no? Entonces en marzo sube el dólar de manera, digamos, natural, como suele ocurrir en todo proceso eleccionario, subió y el Banco Central dijo, no, es un tema especulativo, producto de las elecciones, entonces no vendo dólares y no lo hace, y más bien compra. Y el dólar, y ocurre lo que nadie esperaba el 11 de abril, ¿no? Que en primer lugar queda Pedro Castillo, de Perú Libre, y en segundo lugar Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Entonces, a partir de ahí, los agentes económicos empezaron a reaccionar como de manera contraria a lo que se esperaba, ¿no? Al haber quedado en primer lugar en esta primera vuelta el candidato de izquierda, ¿no?, un candidato de izquierda y de izquierda incluso radical, podríamos decir, mucha gente se asustó. Entonces, el dólar empezó a subir, a seguir subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque había una fuerte demanda por dólares, y el Banco Central empezó a vender ya sus dólares, ¿no? Empezó a sacar a la venta dólares en el mercado cambiario. De tal manera que al 15 de junio, de 81.300 millones de dólares que tenía el Banco Central como reservas internacionales, al mes de marzo ha disminuido a 72.300 millones. Vale decir, se han vendido un total de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares en ese lapso de tiempo, en ese corto lapso de tiempo. Y el tipo de cambio ha continuado aumentando hasta al 15 de junio estaba en 3.95 y como ya hemos visto, al 24 estaba en 3.98 y al 25 de junio en 3.97 soles por un dólar americano.
notándose claramente la relación inversa, ¿no? Que se rompió, como repito, en el mes de marzo, producto de una falsa interpretación, creo yo, por parte del Banco Central de Reserva de lo que estaba ocurriendo en el mercado cambiario. Pensó que era un tema meramente especulativo, todos lo pensamos en realidad, porque nadie pensó en el, entre comillas, outsider, que resultó ser Pedro Castillo, candidato de la izquierda, y que ha generado que muchos empresarios, inversionistas, empiecen a vender sus activos, cojan sus dólares y los envíen al extranjero. Hasta el momento han salido de nuestro país 15.000 millones de dólares en los últimos 2 meses. 15.000 millones de dólares. Eso ha generado, lógicamente, que la escasez del dólar siga en aumento y el Banco Central tenga que salir a vender sus dólares, ¿no? Conversaba con Eloy Durán, que fue director general de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, y él me decía de que al bicentenario debíamos llegar a 4.20. No sé si al referirse al bicentenario se refería al 28 de julio, en cuyo caso la expectativa. Y él me decía que era en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O sea, si Pedro Castillo salía a hablar y daba tranquilidad a los agentes económicos. Bueno, ayer lo ha hecho y ha salido a decir de que él es de la idea de que Julio Velarde continúe en el Banco Central de Reserva. Pero Julio Velarde ya ha anunciado previamente de que se retiraba, se iba definitivamente del Banco Central de Reserva. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, ¿no? Muy bien, ¿cómo afecta esto a los precios de los bienes y servicios? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo los combustibles. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros no producimos la suficiente cantidad de combustible como para autoabastecer nuestra necesidad interna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que importar, tenemos que comprar combustible. Y cuando compramos combustible, lo compramos en dólares a los precios internacionales. Y en la medida que el dólar aumenta, los combustibles van a aumentar. Y cuando aumenta el combustible, afecta a todos los precios de la economía. ¿Por qué? Porque aumentan los fletes, o sea, el transporte de los bienes de un lugar a otro en nuestro país y todo empieza a aumentar. Y eso es sumamente riesgoso, ¿no? Porque podríamos entrar en una espiral inflacionaria si es que no se toman las medidas correctivas del caso. Muchos de los precios de la economía ya han empezado a subir, ¿no? Producto de esto que viene ocurriendo, ¿no? Usted se dirá, bueno, pero ¿y por qué tienen que cambiar en dólares y llevarse los dólares afuera? Porque en nuestra moneda, el sol, en el extranjero no es de amplia aceptación. Por eso es que no es considerada divisa. Solamente las divisas son de amplia aceptación. ¿Y cuáles son divisas? Bueno, pues el dólar americano, el euro, ¿no? Por ahí la libra esterlina, que pueden ser de amplia aceptación en los mercados internacionales y que son consideradas como divisas. Muy bien, eso es lo que les quería transmitir el día de hoy. Hay que estar muy atento a lo que pueda seguir ocurriendo en nuestro país. Espero que les sea de utilidad lo que hemos tratado hoy día. Les agradezco por su atención y no se olviden de suscribirse en mi canal de YouTube de Elucubraciones sobre Economía y darle like a la campanita para poder recibir notificaciones de nuestros próximos programas. Muy buenos días, muchísimas gracias. Hasta luego.